Bueno, buenas tardes familia. Mi nombre es Omar Martínez. Yo hago parte del Senti City Madrid. eh, Junto con mi esposa hacemos parte de este ministerio. Comencé en Alfa y Omega por allá por el 2009, 2010 más o menos, en la ciudad de Houston, Texas. Hice parte del grupo juvenil, pero pues toca crecer, toca casarse y bueno, me moví para España y ahora somos fieles partícipes del ministerio acá en la ciudad de Madrid, España, la madre patria. Los saludos desde mi cuarto, desde nuestro cuarto. Mi esposa se encuentra abajo con los niños, con los hijos. Y hablando de hijos, la, a veces nuestros hijos sacan gustos no muy parecidos a nosotros. A Santiago el menor le fascina Maluma y le encanta el reggaetón. Su canción Hawaii ya me la sé de principio a fin y no me gusta para absolutamente nada el reggaetón, mucho menos Maluma, pero ya saben lo que dicen, ¿no? A quien no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Le gusta también Shakira mucho y la vez pasada estábamos compartiendo un tiempo en familia y le pidió a Alexa la canción de La Bicicleta, la que es con Carlos Vives. Eh, y me gustó, bueno, yo me encontraba lavando la loza como hombre abnegado y juicioso que soy y obediente a mi mujer. Eh, es una preciosa mujer, brava, pero preciosa. Y me encontraba lavando la loza y me caí en cuenta de las palabras al principio que dice, nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. Y me puse a pensar, perdón porque canto horrible, pero me gusta cantar, nada voy a hacer rebuscando en las heridas del pasado. ¿Ustedes no se han puesto a pensar en ese tipo de personas? Las que viven pensando en el pasado, las que viven atrás, lo que fui, lo que hice, lo que tuve, y no hablan sino solamente de eso. No tienen un tema del presente, no tienen un tema mucho menos a futuro. Es todo va atrás. Y por andar pensando en lo de atrás, se olvidan lo que está adelante y lo que tiene Dios y las bendiciones que tiene Papito Dios para, para nosotros. O las que también por decisiones o acciones a causa de algún pecado también rompen de cierta manera su relación con Dios y se alejan. Algunos nunca vuelven a ser igual, aunque asistan cada 8 días a la iglesia. Las hay, lo fui. Quiero que vayamos al Salmo 51. Rápidamente, Salmo 51. Y les confieso, nunca lo había estudiado. No, sí lo conocía, lo había escuchado, alguno que otro versículo, pero nunca lo había estudiado, nunca lo había leído y nunca lo había estudiado con detenimiento, con tanto detenimiento. El estudio bíblico que hice sobre este salmo es largo y sobre todo fue muy enriquecedor, muy extenso y revelador. Obviamente por tiempo tengo que machatearlo un poco y habrá tiempo después para compartirles no toda la idea en general, completa, no lo general. Pero bueno, entonces, Salmo 51, del 10 al 12, y el título de esta cápsula es El corazón y el espíritu renovados por el Espíritu Santo. Más adelante sabremos por qué. Dice versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Ahora, siempre he escuchado y desde que comencé, me acuerdo que el primer líder, el primer pastor de jóvenes, Dieguito, que lo amo mucho, besote donde estés, decía, no hay que sacar un texto de un contexto para volverlo un pretexto. Y eso hice, fui atrás.
Si ustedes eh, son, son detallistas, al igual que yo, se van a dar cuenta que al principio de este salmo, o de cada salmo mejor, hay unas pequeñitas letras, como una especie de título, eh, que son sacadas del hebreo original. Y en este Salmo 51 dice, para el director del coro, o sea, el director de la orquesta, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, en la Biblia cuando dice se llegó es que se acostó con Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Eh, ¿De qué se trata este salmo? De arrepentimiento, de súplica. David reconoce que la embarró. Y la embarró con C mayúscula. Todos no sabemos la historia. David, esa persona conforme al corazón de Dios, eh, aquel que escribió los salmos, aquel que danzaba en medio de la ciudad siendo el rey, siendo el monarca, aquella persona que construyó una ciudad capital que hasta hoy en día permanece. Cuando vayan a Israel van a ver la ciudad de David. Eh, Aquella persona que uno diría, yo allá nunca llego, comete un error y la embarra con C mayúscula. Una de tantas, porque hay más, pero... Y escribe este salmo a manera de súplica y de arrepentimiento. La historia no la sabemos cuando él fue confrontado, se acostó con Betsabé, hizo que mataran a Urías, Dios lo confronta. Vamos a segunda de Samuel, si ustedes son rápidos para buscar. Segunda de Samuel 12, yo no soy tan rápido, por eso ya lo tenía escogido, apuntado. Segunda de Samuel 12, ahí es cuando el Señor o Dios confronta a David con la historia de la ovejita, ¿no? Que este tiene muchas y este tiene solo una y este le quitó a este y David se emberraca y se enfurece y entonces el profeta le dice, hermano, ese fue usted y lo confronta y en el versículo 7 dice, yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Por dicho, hermano, yo le di y le di y le di hasta para vender, compadre. Entonces, versículo 9, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Uf, fuerte. Yo no sé ustedes, pero yo he sido confrontado con pecados, con fallas. Mi esposa, Dios usó a mi esposa, por ejemplo, para confrontarme acerca de mi aguijón en la carne. Y creo que, honestamente, aquí entre nos les confieso que somos familia, no se lo cuenten a nadie. Creo que nunca en mi vida había llorado tanto como lloré ese día. Pero eso usa a Dios, nos confronta. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús en nuestra vida? Mas, sin embargo, despreciamos de cierta manera el milagro que hizo Él en la cruz. Es más, yo creo que si Judas hubiese hecho esta oración, Jesús lo hubiera perdonado. Si Judas hubiese dicho, no me eches de tu presencia, purifícame, eh, lávame, límpiame, restitúyeme el gozo, Jesús lo hubiera perdonado. Lo que pasa es que Judas se equivocó de palo. Y en vez de pegar para la cruz, pegó para el otro y se ahorcó. Pero estoy seguro que quien la embarre y llegue a los pies de Cristo con estas palabras, Él lo perdona. La diferencia entre David y Judas es que David sí se alejó un poco, sí medio tuvo ese duelo, porque, hombre, sube descalzo con una manta en la cabeza al monte y así tipo homeless. Homeless es como indigente. Ah, y con los que le seguían también detrás diciendo, pero si este era nuestro rey,
el duro de aguadas, y véalo ahorita cómo está. Obviamente después llega el Salmo 51 y lo escribe, y creo que la vida de David se divide en dos, antes y después de este salmo, o antes y después de la embarrada que hizo. Y esa es la diferencia. David vuelve, y en esto quiero que nos centremos, porque este es mi punto. David regresa, Judas no. Judas se aleja. Cuando te alejas, yo quiero que, que quiero decirte algo. Somos pecadores por naturaleza. Está en nuestro ADN. El pecado entró en nuestras vidas y se posó sobre nuestras vidas por medio de Adán. La salvación llegó por medio de Jesús. Pero somos pecadores. Ores lo que ores, ayunes lo que ayunes, alabes lo que alabes, vayas todos los días a la iglesia, vas a pecar. Vas a pecar. Todos, no si bien todos los días, pero sí vas a pecar. Siempre vas a pecar. Por tu salud mental y espiritual tienes que entender y tienes que hacerte a la idea de que siempre vas a pecar. La diferencia radica en David y no ser un Judas. La diferencia radica en regresar a los pies de Cristo. Dios sabe que vas a pecar. Él ya lo sabe. De hecho, me atrevería a decir que a Dios no le importa que vayas a pecar. A él lo que le importa es que no te alejes. Jesús se sacrificó en la cruz para que regreses. Yo creo que Jesús está allá y está diciéndote, yo sé que vas a pecar. El problema no es ese. El problema no es tu pecado. El problema es que te vas. Y yo no quiero que te vayas. Yo no quiero que te vayas. No te alejes. Cuando te alejas, cuando huyes, cuando dejas de orar, ahí es cuando el enemigo le da una cachetada a Jesús y le dice, ¡ja! Gané, papá. Jesús no quiere que te alejes. Jesús no quiere que te vayas. No por no aguantarse la cachetada del enemigo. Ha aguantado mucho más. Aguantó las flagelaciones, aguantó estar clavado en una cruz. Lo que no quiere es que te sientas como te sientes cuando decides regresar. Ahora, vamos atrás. Sigamos con David. ¿Cuál era la angustia de David? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Y lo dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 11. Versículo 12. Restitúyeme el gozo. Creo que de eso se trata lo que quiero compartirles con ustedes, a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Jesús? En su presencia, en soledad. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que su presencia te quebrantaba a tal punto que las lágrimas no se aguantan y salen a chorros? Yo les acabo de confesar cuando fui confrontado por medio de mi esposa, que Dios me confrontó. Hace poco, hace días, el segundo día del ayuno, martes, a mí me gusta salir a caminar desde que y me gusta lo que en inglés se conoce como hiking, que es salir a caminar por montañas, por bosques. Y hay un terreno baldío que es un potrero gigantísimo, pero es una vaina inmensa. Algún día les voy a subir una foto. Después de este terreno inmenso
mucho, es casi interminable. Hay una montañita pequeña que rodea al estadio de Getafe, de la ciudad de Getafe, donde juega el equipo. Y a mí me gusta ir y dar toda la vuelta, ¿no? Yo salgo, me meto por ese terreno, le doy toda la vuelta al estadio y me regreso. Y cuando venía bajando, ese día venía bajando de esa montaña, eran las, no sé, 7 8 de la mañana, hasta ahorita se estaba viendo el alba, estaba amaneciendo aquí en Madrid. Y venía en mi oración. Me gusta porque en las grandes caminatas, y no tiene que ser un campo, también en la ciudad. Salgo a caminar por la ciudad y me demoro 2, 3, 4 horas caminando dentro de la ciudad. Y venía bajando de la montaña y venía hablando con Dios. Me he dado cuenta que ese tipo de práctica, como salir a caminar, es donde yo he tenido los encuentros más espectaculares con el Señor. Es donde he podido sentir su presencia. Y ese día venía caminando y de la oración que le estaba haciendo no aguanté y caí de rodillas y empecé a llorar. Y empecé a llorar y empecé a soñar y empecé a llorar y era una oración de impotencia, era una oración de desolación. Marley, mi perro, que ha sido mi compañero fiel por 8 años y medio ya, con ese man nos hemos caminado este mundo entero. Ese man es guerrero igual que yo y estaba yo de rodillas y estaba llorando y desconsolado, como esa vez cuando Dios me confrontó por medio de mi esposa. Así estaba llorando. Estaba desconsolado y estaba llorando, llorando, llorando. Y Marley, en un intento por tratar de consolarme, o con la trompa me hacía así en la cara y en un momento me hizo como tan duro que me hizo levantar la cabeza. Yo estaba de rodillas en la nieve. eh, Estamos en una época en la que nevó brutalmente acá en Madrid y yo estaba de rodillas en ese piso frío con las manos en el piso y estaba llorando y Marley me levantó la cabeza y veo yo el amanecer y en ese momento sentí la presencia de nuestro Señor. En ese momento sentí cómo venía el Padre y la oración de la oración el llanto de desconsuelo se convirtió después en un llanto de gozo. Y vino su espíritu y consoló mi alma. Perdón. Verso 12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu mano. Sosténme con un espíritu de poder. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste hablando con Jesús? ¿Cuándo no lo hiciste porque te toca, porque tus papás te llevan a la iglesia, porque tu esposo o tu esposa lo hace, entonces tú también lo tienes que hacer, porque tu esposo o tu esposa está haciendo este ayuno y a ti te toca hacerlo, porque no quieres tener problemas con él? ¿Cuándo realmente te metiste al baño, te metiste al closet, te saliste de tu casa, fuiste a caminar, te metiste al coche o a tu carro y le dijiste al Señor: no puedo más, no puedo más, no puedo más? Versículo 7. Vamos atrás. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahorita que empezó a nevar acá. El hisopo en esa época no es como los que conocemos ahorita. En Colombia le decimos copitos, con los que nos limpiamos, o los hisopos con los que nos limpiamos los oídos. En esa época era un papel con el que untaban la sangre del cordero y salpicaban el templo para purificarlo.
Familia, que la oración en este ayuno de 21 días o la oración del día de hoy, o mi anhelo más bien, si tú estás escuchando esta palabra, si es la primera vez que escuchas acerca de Dios, de Jesús, si no te estás congregando en una iglesia, sea lo que sea, déjate salpicar por la sangre del Cordero. Déjate salpicar por la sangre de Jesús, pues no hay otra manera, no existe otra manera, no hay otra forma, no hay otra ecuación que dejándote salpicar por su sangre, que dejando que su sangre limpie tus heridas, por muy profundas que sean. Si sufriste en el pasado, yo lo sé y te entiendo porque yo también. Pero déjate sanar. Deja que el Espíritu te renueve, tu espíritu. Si te alejaste de Dios, ¿qué necesitas para volver? Hay una canción que dice, este es el momento que tanto he deseado, corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús, imprescindible eres tú. Oro para que Jesús te limpie por medio de su sangre. Oro para que su espíritu te renueve. Sea lo que sea que haya pasado en tu vida, deja que el espíritu lo limpie por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Cae de rodillas. Basta ya de tanto orgullo, basta ya de cualquier sentimiento que te aleje de su presencia, de su salvación. Gracias, Jesús, por estos 21 días de ayuno. Gracias por lo que nos das, por la cantidad de bendiciones que día a día nos das y que a veces no somos conscientes de ellas. Gracias por el mejor regalo, por el regalo de la salvación. Gracias porque llegas hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos sanas y nos limpias. Y te pido que bendigas a la persona que está escuchando y que está viendo esta pequeña cápsula. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Sánala. Y que restablezca su relación contigo. Límpialo con tu sangre. Salpícalo. Te lo pido en tu precioso nombre. En ese nombre espectacular. En ese único nombre. Decimos amén. Dios los bendiga, familia. Qué pena haberme alargado, pero bueno. Les mando un abrazo por parte de mi esposa y yo. Los queremos mucho y nos veremos en una próxima ocasión. ¿Listo? Chao, chao.